capítulo 37, desde el verso 1 al 14, se nos habla acerca del valle de los huesos secos. Imagínense un gran campo con mucha gente, los huesos desparramados por todos lados, y los huesos estaban secos, o sea, hasta la humedad se había ido. La Biblia dice que eran secos en extremo. Había muchísimos, como si fuera un ejército que habría muerto en una batalla y estaban ahí todos desparramados. ¿Cómo es que logra ver esto Ezequiel? Ezequiel es llevado, dice que la mano de Jehová estaba sobre mí y me llevó a ver esto. Le permitió esta visión y entonces lo desafía, profetiza sobre estos huesos. Dile a estos huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Miren, ¿cómo esos huesos que ya están muertos, ya están secos en extremo, cómo van a poder oír? Ya están muertos. No puede escuchar. Pero decía, diles, hijo de hombre, profetiza, diles. Entonces, todo esto tiene un inicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que se formó? Luego un ejército, nuevamente cobraron vida. ¿Qué pasó aquí? En Ezequiel capítulo 1, versículo 1, nos habla de cómo se encontraba Ezequiel. Y la palabra del Señor nos dice que Ezequiel estaba en cautiverio, estaba en prisión, estaba en un momento difícil. Algunos de repente dicen, Dios no me puede hablar a mí porque yo estoy en un momento de prueba. Otros dicen, Dios no puede tratar conmigo porque yo estoy en crisis, tengo problemas con mi familia. Otro dice, Dios no me puede hablar porque yo en este momento no oro tanto como antes. Me siento un poco atrapado, como Ezequiel, que estaba allí entre los barrotes, estaba en cautiverio, no era libre. Yo también me siento así. ¿Cómo Dios me va a poder mostrar? ¿Cómo Dios me va a poder hablar? Y que luego hable el pueblo, no puedo. Así pensamos. Ezequiel, ¿cómo estaba su condición? En cautiverio. Pero aún así Dios lo usó. Dios quiere glorificarse en todas las vidas. Amén. Gloria. De repente usted va a decir, yo también me siento a veces atrapado, como él, como Ezequiel. Sin embargo, Dios lo usó. Y le usó para varias visiones. Abrió sus ojos espirituales. De repente le dirían, pero ¿cómo? Si yo estoy aquí en cautiverio. Estoy atrapado, no tengo libertad. ¿Por qué me hace ver esto? Ahora, si yo estuviera libre, me iría por aquí, por allá, pero no. Me ha trasladado por allá. La mano de Jehová está sobre mí ahora y me hace ver estos huesos. Bendito sea el Señor. Quiero decir una gran verdad. Dios no quiere esconderse. Dios quiere revelarse. Dios quiere mostrarse. Dios quiere acercarse a nosotros. Quiere tener comunión con nosotros. Por lo tanto, Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios le puede hablar a usted aún por sueños. Dios le puede hablar a través de la palabra del Señor, la predicación. Dios le puede hablar a usted a través de un cántico de alabanza. Dios nos habla hoy. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiere hablarnos. Hay que reconocerlo en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Dios me quiere hablar. Todos los días quiere hablar conmigo, quiere tratar conmigo, quiere hacer algo en mí. No me trajo de casualidad a esta tierra. Dios quiere ministrarme. Dios quiere que yo sea instrumento de bendición. Por eso Dios quiere hablar. Aquí quería hablar al pueblo. El pueblo estaba muerto. Dice, no, el pueblo está vivo. Sí, estaba vivo físicamente, existía. El pueblo de Israel estaba ahí. Muchos están ahí. Son trabajadores. Son, de repente, tienen una familia, tienen sus labores, tienen su chacrita que trabajar. Algunos se levantan temprano y todo, tienen una vida cotidiana, quizá como nosotros. Algunos estudian, otros trabajan, otros tienen quehaceres domésticos. Todos vivimos en ese sentido, en que hacemos nuestras cosas cotidianas, pero espiritualmente estaban muertos. ¿Por qué? Porque no había comunión con Dios. No había una rendición genuina. No había una fe de que Dios podía hacernos vivir una vida espiritual correcta, moral, decente, como Dios quiere. Estaban muertos en sus delitos y pecados. No se arrepentían ante el Señor. En esa condición estaban muertos. Mi pregunta es, ¿qué siente usted
usted cuando ve la gente? Porque Ezequiel vio muchos huesos. Definitivamente habrá pensado, todos estos huesos humanos, ¿cuánta gente muerta? ¿De qué murió? ¿Por qué están todos así? ¿Qué pasó? O de repente las emociones, qué pena, cómo murieron. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Se fueron con Dios o a dónde se fueron? Nosotros también estamos ahora en esta tierra, en este tiempo. Tenemos familia, tenemos vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Vemos las noticias, estamos en un país, en una sociedad. ¿Y hacia dónde va? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es nuestro sentimiento? Nosotros de repente no vemos como Dios, pero en algún momento la palabra del Señor nos confronta y nos dice, mira, yo quiero que veas con mis ojos, mira, yo quiero abrir tu entendimiento, mira esas personas, mira ese vecino, mira este amigo que tanto quieres, ¿qué va a hacer de su alma? Ahora tiene nombre de que vive, pero está muerto. No tiene comunión con Dios. ¿A dónde va a ir su alma si se muere? Está muerto ahorita. Necesita vida, necesita el soplo divino. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. En este primer verso decía, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. ¿Por qué se tomó la molestia de hacerlo pasar por todo el derredor? Como decir, mira por acá, mira bien todo lo que está ocurriendo acá, mira los que están ahí tirados, mira esos huesos, mira bien, acuérdate bien de esto, mira cómo están, mira la condición. Y él por eso manifiesta la condición. Y decía, estos huesos están muy secos, extremadamente secos, tiesos. No se ve nada de carga, no se ve nada de humedad, nada. Están secos. Así también el Señor en esta hora nos dice, mira cómo están las vidas, cómo está tu familia, cómo está tu esposo, cómo están tus hijos. Mira cómo están tus familiares, tus primos, tus tíos, tu abuela, tus vecinos. Mira, te vamos a llevar haz una revista, pasa por todo eso y fíjate bien cómo están tus vecinos, cómo están tus amigos. Mira bien, cómo están cada uno de ellos. Y tú vas a decir, oh, wow, ¿cuántos de ellos tienen vida espiritual? Muy pocos. Y aún uno mismo, luchando, tratando de llevar una vida correcta delante de los ojos de Dios. Y con luchas y pruebas. Pero ¿qué hay de ellos? Hay otros que definitivamente se encuentran muy lejos de Dios y hasta reniegan de Dios y no quieren saber nada de Dios. Están secos en gran manera. ¿Qué hacer? Versículo 3 nos dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Mi pregunta es, si ya pasaste revista, ya te fijaste cómo está tu familia, cómo estás tú, cómo están tus parientes, tus amistades, si son como esos huesos secos o no, ya lo sabes tú. Pero la pregunta que nos hace el Señor, el desafío de fe: hijo, ¿vivirán esos huesos? Oye, hermano, ¿crees que ese pariente, ese amigo va a tener vida espiritual? ¿Crees que va a venir a los pies de Cristo? ¿Crees que se puede salvar? ¿Crees que ese hijo drogadicto puede cambiar, puede dejar las drogas? ¿Crees que esa mujer adúltera puede cambiar? ¿Crees que aquel que es un violento puede cambiar y tener las manos quietas, la boca quieta? ¿Crees que puede Dios hacer un milagro? Entonces ahí desafía nuestra fe. Le dijo, mira, hijo de hombre, estos huesos vivirán. Le puso entre la espada y la pared. Como decir, ¿crees o no crees? Y él no dijo ni sí ni no. Bueno, es una respuesta un poco inteligente. Le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Porque si le decía sí, de repente decía, a ver,
cómo van a vivir. Y si le decían no, iba a decir, tienes poca fe, te falta fe. ¿Vivirán o no? Y él dijo, tú lo sabes, Señor. Esperaba que Dios haga, como decir, yo no puedo, pero tú sabes cómo hacerlo. Cuando tú quieras, como tú quieras, tú lo sabes, Señor. Entonces, podemos decir, y todas esas personas que estamos viendo, ojo, de cerca, veamos, aún los de nuestra propia casa, ¿están vivos o están muertos? Hay algunos que disfrutaron de las maravillas de Dios. Dios hizo milagros, Dios los sanó, Dios los perdonó, los levantó. Pero luego fueron dejando la oración, dejaron de congregarse, se enfriaron y están como muertos espirituales. Esa es una gran realidad. Y así también el Señor nos habla, nos vivirá. ¿Tú crees que podrán restaurarse? En nuestra iglesia han habido personas que han estado en el vicio del alcohol y el Señor los libertó. Hemos tenido también en nuestra congregación hogares que estaban destruidos y el Señor restauró. Para Dios nada es imposible. El Señor ha levantado a los que estaban caídos. El Señor los ha levantado. Personas han crecido, han desarrollado. El Señor ha hecho grandes cosas. Aquí en nuestra iglesia el Señor ha hecho muchas sanidades. Ahora, bendito sea el Señor. ¿Qué quiere el Señor hablarnos a través de esta palabra? En el verso 3 también nos dice, aquí, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Quiere desafiarnos. Vivirán. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que van a cambiar? ¿Puedes creer que tendrán vida espiritual? Ahora yo les quiero desafiar otra cosa más. Aquellos que de repente dicen, yo por fe tengo la salvación, soy un hijo de Dios, le he reentregado mi vida al Señor, soy ahora hijo de Dios. Ahora viene esto. El Señor quiere usar dones, quiere que tengamos vida espiritual y se manifiesten. El Señor tiene para cada uno de nosotros diversos dones. Que el bautismo del Espíritu Santo que hizo en nuestra conversión se manifieste ante el pueblo, haya gozo, júbilo, alabanza, poder de Dios, a su nombre gloria. Que el Señor quiere hacer esto, por eso quiere soplar, bendito sea el Señor. Esta es una responsabilidad grande lo que viene. Miren, versículo 4, miren nuestra gran responsabilidad. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto es lo que le ordena Dios, profetiza sobre estos huesos y diles, oíd palabra de Jehová. Uno dirá, ¿cómo le puede hablar a las cosas? ¿Cómo le puede hablar a algo que está muerto? Profetiza, le dijo. Profetiza. ¿Qué significa profetiza? La palabra profetizar significa proclamar o declarar la palabra de Dios. Lo que Dios ya determinó, lo que Dios ya declaró en su palabra, significa anunciarlo, decirlo con fe, con fuerza, proclamarlo. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Evangelio significa buenas noticias. Así también le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Háblale a estos huesos y vivirán. Háblale, dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Nosotros de repente a veces nos hemos sentido cortos porque no tenemos la autoridad para decirle a un familiar, a un pariente, mira, estás marchando mal, yo te quiero, si sigues así, tengo que decirte la verdad, te está esperando un infierno ardiente. Yo te quiero por eso, estoy orando por ti. Vamos a la iglesia, o mira, deja ese vicio. Puedes cambiar. El Señor ha hecho milagros con tanta gente, también puede ser un milagro contigo. Él va a decir de repente, no, Dios a mí no me quiere, no me ama. Y esto acá sí, la Biblia dice, cree la palabra, Dios no hace acepción de personas, sino que todo aquel que se arrepiente, Dios lo lava, le perdona, le renueva, a su nombre gloria. Hay poder en Jesús. Pero valgan verdades, muchas veces hemos cerrado la boca, no hemos profetizado, no hemos declarado la palabra que
nos invita a decir. En Isaías 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Eso dice el Señor. Y dice: y será prosperada en aquello para que la envié. Tú no te preocupes, el resultado está en Dios. Él nunca vuelve su palabra vacía. Nada. Siempre hace lo que Él quiere. Por lo tanto, solamente nos toca a nosotros decirla. A veces los temores nos vienen, ¿no? No, y si me reclaman mis errores, y si me dice mis pecados, y si me hace recordar mi pasado, pues dile: si es cierto, yo fui esto, aquello, cometí todos estos errores. Pero también es cierto que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios ya me perdonó, entonces tú, ¿quién eres para juzgarme? Dios ya me perdonó de todo eso. Yo lo admito, yo hice esas cosas. Pero Dios ya me perdonó. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. No hay nada que nos impida que estemos nosotros proclamando la palabra del Señor. Podemos decirlo, podemos anunciarlo. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Aquí le dijo Ezequiel: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Diles: oigan la palabra de Jehová, para que digan. Así empieza. Tienen que oír la palabra, porque la palabra produce fe. Recuerde, Romanos dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Aquel que oye palabra de Dios, aquel que lee palabra de Dios, se va llenando, y cuando está lleno, entonces comparte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nos llenamos de Dios, oímos su palabra, escuchamos su palabra, leemos la palabra, nos llenamos de, entonces tenemos eso aquí dentro, y eso podemos hablar, podemos decirlo, entonces ahí estamos haciendo el trabajo del profeta, profetizando. Estamos declarando la palabra. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:16: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí. Él sabía su responsabilidad. Usted conoce, esa no es únicamente responsabilidad del pastor, eso es de todos. Usted quiere que Dios se manifieste en su vida, empieza a hablar. No, pero yo no sé tanto como esto. El otro de repente sabe menos que usted. Pero crea esto: cuando usted empiece a hablar su boca, el Espíritu Santo llenará y pondrá palabras en su boca. A su nombre, gloria. Esto dice el Señor. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, escuche bien, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. Preocupe usted: yo no conozco mucho, yo no sé mucho, ¿qué va a hacer? Usted no lo va a convencer. Yo no puedo convencer a nadie. La palabra de Dios es lo que hace. La palabra de Dios se dice y luego el Espíritu Santo empieza a trabajar. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, nosotros no. Pero hay que tener la fe de que podemos nosotros ser ese instrumento. Podemos nosotros declarar la palabra. Entonces usted en una situación muerta, vamos a suponer esto: el negocio está un poco muerto, el negocio está muerto, y vamos a suponer que usted vende abarrotes, ¿no? Vende leche, azúcar, arroz, y ahí están los productos, no compra. Está muerto el negocio. Uy,
¿Qué? ¿Tengo que profetizar? Claro, usted va a decir, no le va a estar hablando azúcar, tienes que salir por acá volando, arroz, usted tiene que venderse, no va a decir eso, ¿no? Pero sí va pues, Señor, tu palabra dice, el alma generosa será prosperada. Así como yo también he actuado con generosidad, aquel que no tenía le he dado, yo creo que tú también me vas a bendecir. Señor, y estos productos se van a vender. En su tiempo va a haber actividad, va a haber diligencia. Tu palabra también dice que el diligente prospera, en cambio el ocioso llega a la pobreza. Yo voy a ser un honesto trabajador y yo sé que tú me vas a bendecir. A su nombre, gloria. El Señor quiere bendecirnos. Es cierto que el mundo, muy de repente conmovido por tantos males, tantas situaciones, imagínense, cada día 24,000 personas mueren de hambre, cada día 24,000 personas. En el Perú, entre 7 y 8 millones de personas no tienen agua potable como muchos las tenemos, que abrimos el grifo o el canito y caen. No, tienen que ir a las lagunas, a los ríos, a recogerlas, a cargarlas, o crear sistemas, ¿no?, que les permitan. A algunos lugares llegan los camiones cisternas a venderles agua. No las tienen como nosotros, que tenemos un servicio de alcantarillado, de agua potable. No lo tienen. Entonces, la vida que tenemos es desigual en todas partes. Y a veces nosotros nos olvidamos de ser agradecidos a Dios. Dios quiere mostrarnos a nosotros su inmenso poder, su bondad. Y Él nos insta. Cuando los apóstoles estaban reunidos con la gente antes de que Jesús suba al cielo, les dijo en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nos encargó la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan, prediquen, profeticen, declaren la palabra, porque esas personas están muertas, necesitan cobrar vida. Más adelante el apóstol Pablo en Corintios nos dice: vosotros sois embajadores de Cristo. La gente se ha separado de Dios y ustedes se van a encargar de hablar la palabra de Dios. Ustedes en nombre del Señor van a hablar la palabra y esas personas volverán a Dios. Ustedes son unos embajadores. Eso nos hace recordar la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver qué pasó en esta historia. Vamos al versículo 5 en adelante. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La promesa. Mira, ahí están los huesos. Yo les voy a poner tendones, carne, los músculos. Voy a ponerle luego la piel. Así, o sea, está formándose nuevamente la persona. Todo. Ahora, mira esto, ya está todo formado. Pero todavía no está vivo. Por eso dice: y viviréis. Solamente está la promesa, donde aquí Ezequiel está mirando cómo un hueso se junta con otro hueso, luego viene la carne, los músculos, todo eso, luego viene la piel que le rodea. Ya está enterita la persona, ya está completito, pero faltó algo: el espíritu. Mira el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor,
Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel profetizó, Ezequiel habló, declaró la palabra. Se había formado todo, pero solo era una apariencia, faltaba el espíritu, faltaba que tengan vida. Así como nosotros podemos estar caminando, comiendo, andando, trabajando, todo, pero nos falta la vida espiritual. Hay mucha gente que está saludable por fuera, pero por dentro está muerto. Necesitamos profetizar el espíritu. A su nombre, gloria. Gloria, gloria. Así fue que luego le dice, profetiza el espíritu. Y él profetizó el espíritu. Y entonces estos empezaron a andar. Ahora sí. Y vio, y wow, era como un ejército. Como decir, aquí estamos, listos para la batalla. Aquí estamos. Estamos con vida. La iglesia del Señor tiene que estar así. Amén, gloria. Como un ejército de valientes guerreros, con vida espiritual. A su nombre, gloria. Así quiere vernos el Señor. Vivos, fervientes en espíritu. No quiere vernos muertos, cabizbajos, derrotados. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que en nosotros haya vida, vida abundante. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. La promesa del Señor es esta. Por eso dice, sopla de los cuatro vientos. Le dije, Espíritu, sopla de los cuatro vientos y que estos huesos cobren vida. ¿Se acuerda usted de Pentecostés? ¿Se acuerda que en Hechos 2:2 creo que está, ¿no? Un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba, dice, y vino sobre los 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, una vez que ya estaban llenos y la gente decía, ¿qué pasa? Ya esa casa está temblando. Sobre esa casa parece que venga un rayo. ¿Qué están diciendo esas personas? Y uno dice, uy, yo vengo de tal lugar y escucho que están hablando las maravillas de Dios, pero ¿cómo hablan mi lengua? Otro le dice, yo vengo de otro sitio y escucho que están hablando en mi lengua. ¿Cómo saben ellos? Ellos son judíos, están hablando las maravillas de Dios en diferentes lenguas. ¿Qué ha pasado aquí? Toda la gente curiosa se reunió. Era una fiesta, la fiesta de Pentecostés, mucha gente. Así que Pedro sale y aprovecha que toda la gente curiosa está reunida y empieza a profetizar, o sea, a declarar la palabra de Dios. Y empieza a profetizar, empieza a hablar. ¿Saben qué pasó? El Espíritu Santo en ese momento quebrantó y 3,000 personas creyeron en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. 3,000. Antes de esa manifestación del Espíritu Santo, antes de que sople ese viento recio, ese Pedro que en algún momento se exaltaba, se molestaba, ese Pedro preguntó, ese Pedro que decía, no maestro, yo por ti voy a dar mi vida, y al rato estaba negándolo a Jesús. Tú eras uno de ellos, yo no. Hasta que el gallo cantó. Ese Pedro que se equivocaba, ahora es otro Pedro. Ahora predica y 3,000 personas se convierten. Luego va a predicar en otro lugar, 5,000 se van a convertir cuando habló Pedro ahora. ¿Qué pasó? Ocurrió algo. Pedro era un mortal como todos nosotros. Se equivocaba, estaba al lado de Jesús, amaba al Maestro, quería hacer la voluntad de Dios igual que todos nosotros. Pero algo ocurrió. Desde que el Espíritu Santo lo llenó, él se hizo otra persona. Cada creyente debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros, la iglesia, buscar la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice, entonces los discípulos, una vez que tuvieron la llenura del Espíritu Santo, profetizaron, proclamaron la palabra de Dios con denuedo. Significa con valentía, sin miedo. Amén. Muchos tenían miedo, está prohibido, las autoridades no van a atrapar nada, fueron al juicio, estaban ahí en el juicio.
pero no tenían miedo. Hablaron, uy, ¿este acá qué es? Pescador, pues. Es Pedro, pero este es del vulgo, ¿no? Este no es un hombre sin estudios. ¿Cómo habla tan bien? Ah, no sé. Claro que no sabía. El Espíritu Santo estaba conmigo. Por eso, oye, mira, este no tiene miedo que le vamos a golpear nada, no tiene miedo de nada. ¿Por qué? Ahora tiene el Espíritu Santo. Le ha dado de nuevo valentía para hablar. Sabe hablar ahora. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo lo llenó. Ahora es valiente. Ya no es un cobarde. Ya no se esconde, como decía que y Pedro seguía a Jesús de lejos. Ya no está así. Ahora abiertamente proclama al Señor. De repente usted, cuando sale de su casa, está con la Biblia escondidita por ahí en una bolsita. Pero cuando venga la llenura del Espíritu Santo, va a mostrarle a todos los vecinos que usted es cristiano, va a mostrar la Biblia. Usted ahora, si es lleno del Espíritu Santo, ya no va a tener vergüenza. Al caserito, Dios te bendiga, casero, dame 1 kilo de arroz, dame esto, Dios te bendiga, mira, ve que te vaya bien. Ah, sí, que el Señor bendice el negocio de mi casero. Dios bueno. Wow, ¿qué ha pasado? Es que ahora es otro, ha cambiado, ahora tiene la llenura del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. En Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo nuestro Señor. El Espíritu es el que da vida. Hay que reconocer que aparte de la vida que tenemos, es cierto que tenemos una comunión con Dios, pero aparte de eso el Señor dice: no, lleno ahora, que sientas otro tipo de vida, una vida abundante, la llenura del Espíritu Santo. Algo pasó. Así como Pedro cambió, imagínese usted al profeta Elías en su tiempo. En la Biblia dice: y vino la mano de Jehová se puso sobre mí, dice Elías. Y entonces Elías se armó de tanta valentía, subió a la montaña, desafió a los 850 profetas de Baal y Acera que estaban ahí, los venció. Con autoridad, agárrenlos, atrápenlos, los degolló. Hombre valiente se volvió. ¿Por qué? Dice algo: el Espíritu, la mano de Jehová estuvo sobre mí. Cuando vemos a Ezequiel, empieza diciendo así. En el verso 1 que leímos, capítulo 37 de Ezequiel, dice: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Cómo es que va a profetizar? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a ocurrir esos milagros? Primero, la mano de Jehová vino sobre él. Y a eso quiero incidir para poder concluir esta parte. En la Biblia encontramos un Nehemías, que era un copero. Imagínense, el que le sirve el vino al rey. Y escuchó que Jerusalén, su ciudad, había sido destruida, las puertas quemadas al fuego, los muros de la ciudad derribados, y todos se hacían burla de ellos, el pueblo disperso por aquí y por allá en cautiverio. Y él dijo: no puede ser, lloró en extremo. Dijo: ¿cómo va a ser? Ese es el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén. Yo estoy en otro lugar. ¿Cómo está así el pueblo derrotado, destruido? La casa de Dios hecha pedazos. No, se puso a llorar. No puede ser, no puede ser. Él era un copero nada más. Entonces, su oración profunda llegó a la presencia de Dios. Y luego él dice: la mano benéfica de Jehová vino sobre mí. Entonces le hablé al rey para que me dé permiso. Y hallé gracia ante los ojos del rey. Le contó al rey: mira, rey, yo quiero que tú me des permiso porque yo quiero volver a mi pueblo. Yo quiero ir y levantar otra vez la ciudad. Está destruida. Es la vergüenza de todos. Yo quiero ir. Y el rey le dijo: ¿quieres ir? Sí. Le dio permiso. Le dijo: te voy a dar ahora cargas. En el camino te vas a encontrar con bosques, con lugares, y vas a pedir madera de parte mía. Vas a llevar gente, vas a llevar esto, te voy a dar animales, te voy a dar las maderas, te voy a dar todo lo que necesitas para que sea exitosa todo esto. No te preocupes en demorarte.
¿Por qué? ¿Cómo hizo todo eso? ¿Cómo es que tocó el corazón de un mundano, de un pagano? La mano de Jehová estuvo sobre Nehemías. Y por eso a ellos se le abrieron las puertas. Dios, es más, el rey le dijo, te voy a mandar soldados, para que si a alguien se le ocurre molestarte, va a decir, estos son los soldados del rey. Estos soldados te van a proteger, nadie te va a poder tocar. ¿Cómo lo logró? La mano de Jehová estaba sobre él. Ahora, de repente no decimos la mano de Jehová, ahora podemos decir, el Espíritu Santo está sobre mí. A su nombre, gloria. No tenga miedo. No se asuste. Van a seguir pasando seguramente cosas raras. Cada vez que usted se va a meter más con Dios, el enemigo furioso le va a querer estorbar. Se va a presentar y va a querer atemorizarlo. Pero recuerde, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Empiece a proclamar, a profetizar. Yo le invito, aproveche su momento. Todos los días que esté abierta la iglesia, venga a los cultos. Es más, ¿sabe qué? Usted va a tener tanta hambre de Dios que va a decir, ¿por qué no hay culto todos los días? O a todas las horas. ¿Por qué no así? Y esto, usted de repente no se va a preocupar quizá a veces de trabajar, a veces no se va a preocupar de cocinar. ¿Por qué? Su conexión con Dios va a ser tal que usted se va a sentir que eso es todo lo que necesita. Es suficiente. El Señor lo va a usar. Usted va a tener autoridad. Se le van a presentar casos. Una vecina le va a decir, vecina, usted va a la iglesia, ¿no? Mira, está mal, hijita, por favor, vecina, ¿qué hago? ¿Dónde está tu hijita? Vamos a orar. La palabra de Dios dice así, usted pone su mano y se va a sanar. Va a ocurrir cosas. Personas que tienen problemas le van a contar a usted su problema y usted va a venir palabra de Dios para usted y usted le va a aconsejar. Y esa persona va a tener, su alma se va a tranquilizar. Se va a encontrar con personas que hablan sandeces y se van a manifestar espíritus malignos. Usted va a tener autoridad y va a poder reprender todo eso. Personas van a caer libertadas por el poder de Dios. Y en la casa de Dios vamos a explotar en alabanza, en júbilo. El Señor va a manifestar, el Señor va a hablar al pueblo. Esto va a ocurrir cuando la mano del Señor esté sobre nosotros. Esto va a ocurrir cuando busquemos al Señor de corazón. Así que usted diga desde ahora con una actitud valiente, voy a apartar mis tiempos, voy a apartar mis horarios. Yo no voy a ser de repente aquel que se contenta viniendo un día de repente a la semana, 3 veces al mes. No, quiero estar más lleno de Dios cada día de mi vida. Quiero buscar más de Dios. Antes leía poco la Biblia, ahora voy a leer más. Antes escuchaba poca alabanza, ahora voy a escuchar más. Voy a llenarme de Dios, Él quiere más de mí. Necesito más de Dios, porque sé que tengo una gran misión. Hay mucha gente muerta y yo estoy cerca. El Señor me ha hecho ver que hay mucha gente que está muerta en sus pecados. Voy a proclamar la palabra para que cobren vida. A su nombre, gloria. A trabajar, a buscar, es nuestra responsabilidad. Fíjate, ve quién está alrededor de ellos, quiénes son los más cercanos a ellos. Eres tú. No hay otro. Hay otros, pero ellos no tienen a Dios. Tú conoces la palabra y conoces cómo buscar más de Dios para llenarte de Dios. Si tienes temor, entonces llénate de Dios y el Señor te va a dar palabra. Amén, santo. El día de hoy con mi esposa estuvimos en un lugar afrontando una situación, pero el Señor nos dio palabra y tuvimos el favor del pueblo y el pueblo nos aceptó. El pueblo nos decía, no, tenemos esta situación, aquí hay 2 cosas que tratar. Nos aprobó una y la segunda, ustedes la iglesia quedan exonerados, no van a hacer faenas, nosotros nos vamos a encargar, ustedes nos van a traer la palabra de Dios. Amén. Así quedamos. El Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido en ese sentido. Pero no ha sido algo fácil. Ocurrieron dificultades aún nosotros en la semana, malestares, problemas de salud. Nosotros dijimos, es el enemigo que nos quiere atemorizar. Yo dije, no, vamos a avanzar, vamos a seguir.
El Señor es bueno y poderoso. Amén, gloria. El Señor tiene cosas grandes. El Señor va a hacer algo hermoso con su pueblo. Amén. Yo creo eso. ¿Usted lo cree? Gloria. Busquemos al Señor con todo el corazón. Les invito a orar. Les invito a que cierren sus ojitos. Amén. Los que quieren estar de pie, pónganse de pie. Los que pongan en su mejor postura de oración, busque del Señor en esta hora. Alabado Señor. Bendito Dios, gracias. Dios del cielo, hemos escuchado tu palabra. Papito lindo, Dios amado, tú conoces el anhelo de nuestro corazón. Cuánta gente está muerta, Señor. Aún cuántos creyentes están secos. Y tú los llamaste de las tinieblas a la luz. Por eso vamos a profetizar al Espíritu. Vamos a declarar tu palabra que es viva y es eficaz. Vamos a declarar tu palabra poderosa que transforma, que cambia. Vamos a proclamar tu poder, tu grandeza, Señor. Tú vas a seguir haciendo milagros, tú vas a seguir haciendo lo que sabes hacer. Tú vas a obrar, vas a seguir sanando, perdonando, libertando a los cautivos. Vas a seguir haciendo todo esto, Señor. Pero nosotros necesitamos llenarnos de ti, necesitamos llenarnos de tu presencia, necesitamos buscarte más, necesitamos más de ti, Señor. Dios amado, en el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros como creyentes, llevando una vida tibia, contristamos al Espíritu Santo. Mas tú, Señor, aleluya, eres lento para la ira y grande en misericordia, grande para sostenernos, grande para alentarnos, para hablarnos. Tú tienes compasión de nosotros, tú quieres tratar con nuestras vidas. Yo creo que nuestra oración no va a ser igual, creo que vamos a esforzarnos más, creo que vamos a abrir nuestra boca y el Espíritu Santo la va a llenar. Creo, Señor, aleluya, que muchos aquí en la iglesia van a manifestar los dones que tú has puesto, Señor. Muchos se levantarán, Padre, en danza, otros hablarán en otras lenguas, otros tendrán palabra de ciencia, dones de sanidades, Señor, algunos tendrán visiones, otros, Señor, aleluya, bendito Dios, estarán también, Señor, aleluya, Padre Santo, con una actitud de rendición, de humildad, quebrantamiento. Algunos van a ser intercesores, van a proclamar, Señor, aleluya, tu poder, van a orar, van a hallar deleite en esto, orar por nosotros. Dios amado, tú vas a manifestar, Padre Santo, a quienes tú le vas a dar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, Señor, Padre Santo. Pero esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y como tales, Señor, necesitamos, aleluya, necesitamos trabajar, accionar, porque para eso nos has llamado. El sentido, la razón de la existencia de la iglesia es porque tú nos quieres ver servirte, Señor. Para eso nos has salvado, para eso nos llamaste de las tinieblas a la luz, para poder anunciarte, proclamarte, Señor. Yo no quiero ser mezquino con mi tiempo, yo quiero darte lo mejor. Padre Santo, yo no quiero poner excusas, yo quiero ponerme a cuentas, quiero predicar tu palabra, quiero, Señor, orar por enfermos, quiero, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, tu buen espíritu me guíe, me dé dirección. Gracias, Señor, gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén.